Bien, continuamos. Miss, Entonces, Miss, sí. Bien. Entonces, en cuanto a la loperamida, su absorción después de una dosis oral de este fármaco se absorbe en un 40% en el tracto digestivo, ¿no? Su duración, no se conoce la distribución de este fármaco todavía en un 100%, se une a las proteínas en un 97%, su metabolismo pues es hepático y el 30% de dosis se elimina por las heces sin alterar, ¿no? Y en la orina casi en un 2%. Su dosis en adultos el primer día es de 4 miligramos, después de 2 miligramos cada 4 a 6 horas. La dosis máxima no debe exceder a 16 miligramos por día, porque ya sabemos por qué. De repente, en estas concentraciones no te causa una tolerancia, pero cuando superan las concentraciones, sí, y tiene efecto sobre el sistema nervioso central, pues, ¿no? En niños de 6 a 8 años, 1 miligramo 2 veces al día el primer día, 9 a 12 años, de 1 miligramo, de 1 a 2 miligramos 2 o 3 veces al día el primer día, y en todos los casos suspender su administración en cuanto a las heces estén formadas o bien en 48 horas si no hay mejoría de la diarrea. Entonces, si ya vemos que estas heces ya no son acuosas y ya son un poquito más consistentes, entonces de preferencia quitar este tipo de fármacos, ¿no? Porque sabemos que es un opioide, ¿no? O un opiáceo, igual que la escopolamina. Entonces tampoco es tomarlas por tomarlas, sino saber cuándo sea necesario. En algunas reacciones adversas, náuseas, boca seca, anorexia, vómito, fatiga, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento. ¿Con qué otro nombre se conoce el estreñimiento? Constipación. Constipación, ¿no? Muy bien. Constipación, mareos o erupciones cutáneas, ¿no? El difenoxilato, que también es otro fármaco inhibidor de la motilidad gástrica, igual que su metabolito, la difenoxina, actúan a través de los receptores opioides y generalmente este tipo de fármaco se da asociado a la atropina, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas. ¿Por qué se asocia a la atropina? Es una de las preguntas, la tarea. Sus efectos adversos en altas dosis produce efectos sobre el sistema nervioso central, estreñimiento, ¿no? Taquicardias. Luego tenemos los potenciadores de la absorción. Aquí hablamos de las famosas sales de rehidratación oral, ¿no? Entonces, esta es la que nos dan cuando nosotros de repente vamos a la posta o vamos al centro de salud, a un hospital y decimos que estamos con diarrea. Pues no, que es lo primero que nos dan, son estas bolsitas de suero de rehidratación oral que contiene pues glucosa anhidra, cloruro de sodio, citrato de sodio dihidratado, cloruro de potasio y algunos excipientes. ¿Cómo hacer un suero oral en casa? A ver, ¿quién me dice cómo puede hacer un suero oral en casa? Si no tenemos estas bolsitas de suero, ¿alguna vez alguien ha preparado? ¿Nadie? ¿Nadie ha preparado un suero casero? ¿Nadie? Bien. Entonces, para hacer un suero casero en casa necesitamos 1 litro de agua, ¿no? Que esta agua puede ser, pues, agua hervida o de repente agua mineral si es que no tenemos, ¿no? Pero fría. Se echa zumo de un limón, 1 cucharada sopera de azúcar, porque el azúcar, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar el azúcar? ¿Qué es lo que da acá? Aumento de glucosa. Aquí te da glucosa, ¿no? Pero ¿cómo nosotros administramos la glucosa aquí en el suero casero? Con el azúcar, ¿no? Con el azúcar. Y también agregamos sal. ¿Por qué la sal? ¿Por qué tenemos que agregar sal? ¿Por el sodio?
Por el sodio, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros vamos a recuperar ahí los minerales, uno que otro mineral que estamos perdiendo, ¿no es así? Con la diarrea, ¿no? Con la excesiva pérdida de líquido. Entonces, y una pizca de bicarbonato, ¿no? Todo esto lo mezclamos, lo que está aquí es para 1 litro de agua. ¿Ya? Todos estos ingredientes son para 1 litro de agua, pero para un vasito, dime hija. Disculpe que le interrumpa. Justo con lo que usted me está explicando, sí me hizo recordar. Mi mamá también hacía mis, pero con un poquito tostado de arroz. No sé por qué, para Ya, qué será. esa es otra que la hacen. Con pan tostado, con un poquito de arroz, con un pedacito de zanahoria y le dicen panetela. Ah, sí, eso le daba a mi hermanita. Así es. No lo he utilizado con mi hija, pero sí me recuerdo, mira, la que usted me está ahí haciendo clase y me estoy recordando. Claro, también la famosa panetela, ¿no? Que se prepara así, ¿no? Con su arrocito, en algunos casos lo hacen tostadito. Tuestan el arroz, lo echan en un poquito de agua, le echan un pedacito de zanahoria y le echan su pan tostadito y su pizquita de sal, ¿no? Entonces, ahí nos da el almidón, nos da los carbohidratos, la glucosa, con el pancito y el arroz nos va a dar, ¿no? Ese almidoncito, ese azúcar que necesitamos. La salsita, obviamente, nos va a dar pues los minerales, ¿no? Nos va a permitir tener un poquito más de consistencia en el estómago. También es bueno darlo, ¿no? Que hasta incluso a veces cuando tenemos algún animalito mal, también con vómitos, también se le prepara eso, ¿no? Sí es, entonces muy bien. Esto es para 1 litro y para un vasito de agua o para un vasito, para solamente una ingesta, se una cucharadita colmada de azúcar, media cucharadita de sal y un chorrito de limón. Obviamente se le da un poquito más de porcentaje de glucosa o azúcar y les va a dar un poquito nada más, una cucharadita pequeña de lo que es la sal, ¿no? No le vamos a dar la cucharada de sal y una cucharadita de glucosa porque, imagínense, demasiados minerales que vamos a provocar destrozados nuestros riñones, ¿no? Entonces ya saben más o menos cómo preparar su suero casero o su panetela también, ¿no? Importante es la durabilidad de este suero, es 24 horas, o sea, tomarlos cada media hora, cada ratito, no tomarlos en grandes cantidades ni en vasos llenos, sino de poquito a poquito, ¿no? Para que lo vaya pudiendo, pues, nuestro cuerpo irse adaptando poquito a poquito a poder recuperar todos esos minerales que se han perdido, ¿no? Entonces, las sales de rehidratación oral sirven para reemplazar el agua y las sales perdidas durante la diarrea y los vómitos. Es lo que les decía, esto nos van a permitir recuperar todos esos minerales electrolitos que hemos perdido. En el caso que no podamos o no tengamos nosotros para poder preparar esto, podemos comprar pues un Gatorade, como les mencioné al inicio, y diluir la mitad con agua. Y ahí también estas bebidas tienen cantidad de azúcar y también tienen minerales, ¿no? Que nos van a también permitir a recuperar lo que es la salud, ¿no? Son 2 alternativas que tenemos para poder auxiliar a un paciente, poder auxiliar a algún familiar de inmediato, ¿no? Porque muchas veces las diarreas, como ya se mencionó al inicio, pueden ser causadas por algún tipo de microorganismo, como también no, de repente solamente por algún medicamento o de repente por algún tipo de alimento, ¿no? ¿Cómo se debe tomar el suero casero? El mismo día que se prepara, tratar de tomarlo, ¿no? Como les mencioné, pequeños sorbos. ¿Cuándo no se debe tomar el suero casero? El suero casero es un alimento pues que salva la vida, ¿no? Pero no está indicado en niños y adultos con diabetes. Yo no le puedo dar a un niño diabético, una persona diabética, este tipo de sueros porque contiene mucha azúcar, ¿no? Entonces, y vaya a provocar un efecto, ¿no? Cuando la diarrea y los vómitos son fuertes, entonces ya cuando es muy continuo, cuando ya no son 3, 4 veces, sino son mucho más veces y están acompañadas pues con vómitos. Entonces lo primero que hay que hacer es llevarlo, aparte que le estamos dando las agüitas, no solamente quedarse con eso, sino llevar a la persona, al niño o al adulto que está mal, llevarlo al hospital para que pueda ser rehidratado, ¿no? De inmediato y no puede entrar en un shock y poder morir. También hablamos de los inhibidores de la secreción intestinal, que tenemos la sulfasalacina,
que pertenece a los grupos de sulfonamidas, porque contiene azufre, ¿no? Se utiliza principalmente como este fármaco se usaba inicialmente como para tratar enfermedades antiinflamatorias reumatoideas, ¿no? Como por ejemplo la artritis. Pero cuando se trató con este tipo de medicamentos a un grupo de personas que sufrían de artritis y algunas de ellas tenían algún problema estomacal, entonces veían que también tenía un efecto positivo sobre estas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Entonces, este medicamento no solamente se ha utilizado desde ese entonces para tratar enfermedades inflamatorias, sino también para tratar estas enfermedades inflamatorias intestinales, como consecuencia, pues, la diarrea, ¿no? ¿Cuál es su farmacocinética? Este fármaco se administra por vía oral, ¿no? Se produce el proceso de liberación, eso ya lo hemos visto al inicio de las clases. Luego se produce una absorción entre el 10 al 15% de una dosis de este fármaco, ¿no? Donde se absorbe en el intestino delgado. Luego llega intacto al colon, donde aquí en el colon se va a provocar pues una disociación de los componentes de este fármaco, ¿no? Que lo vamos a ver de aquí en un momentito, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando el fármaco llega al intestino, entonces, obviamente pues va a llegar como sulfasalacina, pero cuando llega al intestino por acción de una enzima azorreductasas de las bacterias intestinales, se va a desdoblar o se va a descomponer en dos subsustancias, como que es la sulfapirina y el ácido 5-aminosalicílico, ¿no? Que es un compuesto similar a la aspirina. Entonces, el vínculo pues de estos dos fármacos va a quedar totalmente roto, se van a separar, ¿no? Entonces, lo cual pues va a provocar la liberación de ambos compuestos. Entonces, la sulfapiridina es absorbida en su mayor parte, se metaboliza en el hígado y es eliminada pues en la orina, ¿no? Y se dice que de estas dos, los efectos adversos de este fármaco es preferentemente por este compuesto, la sulfapiridina, y el ácido 5-aminosalicílico tiene el efecto antiinflamatorio de este fármaco. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Náuseas, vómitos, cefalea, puede provocar anemia hemolítica, erupciones cutáneas, anemias aplásicas, alteraciones hepáticas y renales también puede provocar, ¿no? Contraindicado, pues se supone que a personas, no se le debe indicar a personas que son sensibles a los salicilatos, o sea, alérgica a los AINES, ¿no? Porque también, pues, como les dije, el ácido 5-aminosalicílico es un compuesto similar a la aspirina. Ni tampoco aquellos fármacos que sean, pues, que tengan azufre, ¿no? Que sean alérgicos. A pacientes con obstrucción intestinal o urinaria, pacientes pediátricos menores de 6 años. No deben administrarse a pacientes que han sufrido síntomas de asma, rinitis, urticaria, pólipos nasales, angioedema, broncoespasmos y otros síntomas o reacciones alérgicas, ¿no? Luego también, muy aparte de los medicamentos que podamos tomar, también que podemos ingerir los famosos probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Pues, ¿no? ¿Qué son los probióticos? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos los probióticos? ¿Ustedes han consumido alimentos que contienen probióticos? ¿Sí o no? ¿Cómo? Y se encuentra en la leche. En el yogur, Miss. En el yogur, ¿no? ¿Dónde más? Claro, nos venden ahora los yogures probióticos, ¿no? Los famosos probióticos, nuestros yogures. Y cuando de repente estamos con una ligera gastritis, nos dicen hay que tomar probióticos, ¿no? ¿Y por qué tomaríamos nosotros estos probióticos?
¿Mm? Va a ser como un suplemento para nosotros. Como un complemento, Suplemento. suplemento, ¿para La qué? flora, ¿Para reforzar qué, hija? la flora intestinal. Muy bien, Barrios, para nosotros poder fortificar o fortalecer la flora, ¿no?, bacteriana. ¿Por qué? Porque los probióticos vienen a ser microorganismos vivos, ¿no?, que al administrarse en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del ser humano. Porque se supone que si nosotros tenemos una diarrea, ¿vamos a perder parte de nuestra flora bacteriana o no? Sí. Perdemos, ¿no es así? Entonces, si nosotros perdemos un porcentaje de esta flora bacteriana, quiere decir que las otras bacterias que se quedan van a crecer en mayor proporción de lo normal. Pues sí, ¿no? Y ellas son las que nos van a causar daño. Cuando tomamos algún antibiótico también en una diarrea, también perdemos nosotros nuestras floras bacterianas, ¿no?, necesarias. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los probióticos? Alivian síntomas de alergia en las comidas en los niños, ¿no? Producen producen un balance en el pH vaginal, inhiben las bacterias patógenas, facilitan la desintoxicación del cuerpo, reducen el riesgo de cáncer de colon, por su efecto metabólico ayudan a reducir el colesterol. Eso no quiere decir, pues, que ustedes van a tomar van a tomarse pues dos, 3 o 4 pomos de yogur, pues, ¿no? Entonces es tomarse las cantidades adecuadas para tampoco pues provocar un exceso del microorganismo en el cuerpo, ¿no? Aceleran la producción de vitaminas, estimulan el sistema inmunológico. Entonces, probióticos promueven el desarrollo de las bacterias, sí, ¿no? Entonces, evitando pues que otras bacterias dañinas se implanten en la mucosa del intestino para ejercer sus funciones negativas. ¿Dónde las encontramos? Ya hemos mencionado, en los yogures, en las leches fermentadas, en el queso fresco, el queso maduro, en las mantequillas acidificadas, ¿no? También, ¿dónde las podemos encontrar? En la enterogermina, el lactoflora, el floratil, lacteol, ¿no? Todos estos tipos de productos que nos venden. Y solamente no es un tipo de microorganismos, sino son varios. Lactobacillus vulgaris, Streptococcus, Bifidobacterium, Propionobacterium, Lactobacillus, ¿no?, SP, porque son varios. Entonces, varios de este tipo de probióticos nosotros los podemos ingerir, pero obviamente, si nosotros estamos padeciendo una diarrea o necesitamos, y esta diarrea de repente es consecuencia de los antibióticos que estamos tomando, no es recomendable, pues me toca el antibiótico tomarlo ahorita en 5 minutos, y me voy a tomar mi floratil ahorita, o tomando mi antibiótico tomo mi floratil. No, de preferencia tomar su enterogermina o su floratil o su lactoflora después de 1 hora, ¿no? O antes de tomar el medicamento, 1 hora antes, 1 hora después, ¿no? Para que no pueda tampoco haber ningún tipo de interacción farmacológica entre ellos o no pueda uno inhibir al otro, ¿no? En el caso de la enterogermina, ¿sabemos cómo se administra esta enterogermina? ¿Cómo se administra? Vía oral. Vía oral, ¿no? Vía oral se administra la enterogermina. Cuando hayan habido personas que de repente por ahí se la han administrado o han pensado que es ampollita, vía intramuscular o endovenosa, pues podemos provocar algún tipo de daño, ¿no? Entonces hay que leer bien cómo hay que administrar este tipo de medicamentos. Pero no solamente hay probióticos, sino también hay prebióticos. Los probióticos sabemos que son las bacterias vivas que se utilizan en algunos alimentos, ¿no? Y los prebióticos son las fibras dietéticas que van a servir como alimento para los probióticos, ¿no? Por eso les he puesto acá. Probióticos benefician el funcionamiento del organismo, ¿no? Las bacterias activan, ayudan a mejorar la flora. Los prebióticos son los complementos que nutren a los probióticos. ¿Cómo funcionan? Estimulando el crecimiento de las bacterias
beneficiaria, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Los probióticos van a ser los lactobacillus, ¿no? En cambio, los prebióticos tenemos, por ejemplo, la leche, la cebolla, donde lo encontramos en los espárragos, en la avena, ¿no? En las avenas, yo tuve en la avena, en las avenas, ¿no? Entonces, son diferentes, probióticos y prebióticos. Los prebióticos van a nutrir a los probióticos, ¿ya? ¿Es recomendable? Sí, no hay que tomar yogures, de preferencia, pues, los que son light, no porque se quiera bajar de peso, sino que es lo que sucede, que la leche de vaca o la leche de animal contiene un porcentaje más elevado de carbohidratos, un porcentaje más elevado de grasa que la que el ser humano necesita. Entonces, si nosotros tomamos estos yogures, como el Live, el Gloria, el Keto, entre otras, cuando son light, tienen menos concentración de grasa, menos concentración de carbohidratos y se asemejan a las concentraciones que el ser humano necesita. Por eso también se recomienda pues que a los niños, a los bebés o niños menores de 1 año no se les dé leche Gloria, ¿no? O no se les dé otro tipo de leche, ¿no? Bonlé, por ejemplo, ¿no? Sino que la más conocida es la Gloria. Si no hay leches especiales con ellos con nutrientes que realmente necesita, ¿no? Entonces, para un niño, pues, de preferencia, si llora y quiere tomar algo, su botellita de yogur antes que una botellita de repente de gaseosa o frugos, que a veces se les da para que el niño no moleste o no incomode, ¿no?